Bueno, y sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Como siempre, es un verdadero placer conversar con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Pues es un gusto, Carlos, estar compartiendo este día pues en el Museo y pues Biblioteca Luis Alfaro Durán del Banco Central de Reserva. Okay. Así que, pues, bienvenidos. Bueno, entonces, doctor, quizá empecemos, antes de entrar propiamente en materia sobre el Banco Central de Reserva y cómo se emitió la moneda, todas las monedas que han habido, etcétera. Háblenos un poco acerca de este edificio y cómo es que funciona el museo y también biblioteca. Sí, lo que me han comentado es que este edificio se construyó allá por 1865 aproximadamente, y en él funcionó el Banco Agrícola. Posteriormente el Banco Agrícola sufrió pues un incendio y se empezó su restauración hasta que en 1934 inició sus operaciones el Banco Central de Reserva. El Banco Central pues nace del Banco Agrícola, dado que el Estado tenía la mayoría de capital accionario pues del Banco Agrícola, y a través de una investigación producto de la crisis, de la gran recesión de la década de los 30, se toma la decisión que el único emisor pues, de la moneda salvadoreña iba a ser el Banco Central, el recién fundado Banco Central, y el general Martínez, que era en ese momento la cabeza del gobierno, conversó con otros bancos privados que eran los que emitían también pues billetes y monedas. Es así como el Banco Central pues inaugura pues estas instalaciones, unas instalaciones que son muy señoriales, como vamos a ir caminando y pues conociendo, y pues acá se funda el primer Banco Central de Reserva. Ahora, doctor, cuando usted habla acerca de que en estas instalaciones estuvo el Banco Agrícola Comercial, no estamos hablando del Banco Agrícola Comercial de hoy, ¿va? Porque mucha gente se estará preguntando eso en casa. No, era otro pues Banco Agrícola. En efecto, después, ya en el siglo XX, pues nace el otro Banco Agrícola. Sin embargo, es ahí cuando se fundan con el Banco Occidental. Hay otro Banco Nacional, creo que se llamaba, y es así como el banco empieza sus operaciones. Si no me recuerdo, conforme caminemos, hay una primera plana del periódico en el que informa que los lingotes de oro, porque en ese tiempo era el patrón oro, era el equivalente a 3,5 millones de colones, el equivalente a los lingotes, ¿verdad? Incluso hay una noticia que fue toda una sensación, donde un banco comercial trasladan los lingotes de oro hacia el Banco Central, y eso pues para la población fue una sensación, ¿verdad? Cuando lo leamos vamos a ver que en un entorno pues muy diferente. Ahora, quizás vayamos caminando, doctor, y en la medida que vamos caminando vamos también mostrando y vamos hablando propiamente del edificio, pero quisiera preguntarle lo siguiente: ¿por qué era necesario tener un Banco Central de Reserva? ¿Por qué era importante que hubiese una institución que fuera la única que pudiera, digamos, emitir o imprimir billetes? Bueno, por un lado, la crisis de la década de los 30 nos mostró que no había garantía que un banco privado tuviera el equivalente en cuanto a los lingotes respecto a los billetes y monedas. Y por otro, hubo todo un análisis que se llama el informe Powell, en el cual se recomienda a la República de El Salvador que fuera el Estado el que tuviera la potestad de crear pues dinero. Esto se denominó señoriaje, es decir, la capacidad que tiene pues el señor pues de la emisión de moneda. Fueron las tendencias mundiales, y no solo se fundó el Banco Central de El Salvador, sino que también se fundó el Banco Central de Argentina,
con este famoso y pues investigador inglés. Ok, es decir, que todo esto de fundar instituciones, de que emitan la moneda nacional, viene de la mano con la creación de los estados nacionales. ¿Y por qué es un inglés el que viene a básicamente a mostrarnos eso? Sí, digamos que en esa época la potencia mundial era pues el Reino Unido, y fue el gobierno de esa época que le pidió a un banco inglés que hiciera pues este estudio, ¿verdad? Hay dos grandes líneas y la pregunta es muy interesante. Hay dos grandes líneas. Una línea fundacional de bancos centrales pues en América Latina fue a través de este ciudadano inglés Powell, y otra línea es a través de otro investigador norteamericano que creó otros bancos como el Banco de la República de Colombia, ¿verdad? Pero digamos, a usanza del Banco de Inglaterra se funda el Banco Central de El Salvador. Okay. Ahora, doctor, quizá para que la gente también entienda, porque estos temas a veces, digamos que son muy fáciles para comprender para usted, pero la gente que nos ve en casa de repente no comprende. ¿Qué pasaría si hoy día en El Salvador el Banco Promérica, el Banco Scotia, el Banco Agrícola Comercial, todos pudieran emitir monedas? ¿Cuáles serían las consecuencias de carácter práctico que veríamos en la gente haciendo sus pagos o recibiendo su sueldo? Bueno, en la práctica, ya el Banco Central pues no emite moneda, pero los bancos comerciales están emitiendo moneda. ¿Y cómo lo emiten? A través del crédito. A través del crédito ellos emiten moneda, y lo que se hizo fue sustituir la emisión monetaria basada en el Banco Central para que hoy fueran los bancos comerciales los que emitan crédito, y a través de la tasa de interés que se obtiene. Esa es una manera, por eso se llama dinero bancario, ¿verdad? Es una vuelta al sistema existente en 1934, con la diferencia que adoptamos el dólar como moneda de curso legal. Ahora, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, sería como cuando vamos de aquí a El Salvador a Guatemala, que tendremos que cambiar nuestros dólares por quetzales, porque solo quetzales nos reciben en esa área geográfica. Pasaría que en El Salvador de repente el departamento de Sonsonate o casi todos los comerciantes de Sonsonate nos dirían: miren, nosotros aquí solo aceptamos dinero del Banco Promérica, y si usted viene de San Salvador y tiene dinero del Banco Agrícola Comercial, pues entonces a la entrada de Sonsonate tiene que cambiarlos. ¿Es así? Bueno, sería una situación en la que los bancos que empezaran a emitir su propia moneda tendrían que llegar a un equivalente general. Es decir, por ejemplo, antes del 34 existía pues el colón, ¿verdad? Se llamaba el peso, realmente es el peso, y se ponían de acuerdo de cuánto era la cantidad que se iba a emitir al año, ¿verdad? Ahora, en esa época era más fácil, dado que el patrón oro existía. O sea, cada billete y moneda era el equivalente a una determinada cantidad de oro, ¿verdad? Era hacia el sistema. Ahora lo veo más complicado, dado que la tendencia mundial es a la permanencia de pocas monedas en el mundo. Por ejemplo, en el mundo están quedando sistemas monetarios, el dólar, el área del euro, el yen, pues el área del yuan, y obviamente es una competencia feroz que existe entre las diferentes monedas. Sí, en nuestro país, y estoy tratando de que hagamos este ejercicio, de volver al pasado, y para tratar de conocer qué consecuencias prácticas tendría, para que nos expliquemos la razón entonces de ser del Banco Central de Reserva. Es decir, ¿era más difícil hacer negocios si de repente circulaban 4 o 5 monedas en este país? No eran, la moneda era la misma, lo que diferenciaba es que habían diferentes emisores de la moneda. Okay, ya comprendo. Yo creo que eso es bueno pues planteárselo a la población. Eran diferentes emisores, diferentes bancos, pero la unidad monetaria era pues la misma, pero sí decía en el billete, cuando veamos, quién era el emisor de esa moneda. Y obviamente, si yo quería oro, iba a ese banco,
pues al Banco Agrícola, llevaba mis billetes y decía, quiero que me lo convierta a oro. Y tenía la obligación el banco de convertírmelo. En la práctica no es así. Es importante que los bancos tengan credibilidad. Entonces, la gente, si hay credibilidad, no se da una corrida, una estampida. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de que a través de una noticia se filtraba que algún banco estaba en problemas y la gente salía corriendo hacia el banco a querer sustituir las unidades monetarias por el oro, ¿verdad? Esto, digamos, para evitar ese riesgo es que nace un único emisor que es el que emite pues el colón salvadoreño. Ahora, aparte de ese riesgo que usted menciona, que una institución bancaria se corriera el rumor de que están en problemas y por lo tanto la gente va y cambia sus pesos, que en ese entonces eran pesos por la cantidad equivalente en oro, ese era un riesgo, pero otro riesgo, y los que tenemos ya, digamos, padres que rondan quizás los 80, 85 años, nos han comentado que, bueno, el general Martínez en parte hizo esto porque habían algunos bancos que simplemente se declaraban en quiebra y la gente que tenía su dinero simplemente se quedaba con pedazos de papel. ¿Es esto cierto? Pues en efecto, esa es la razón por la que se toma la decisión que el Banco Central sea el único emisor. Recordemos que los bancos tienen que gestionar sus pasivos, donde la gente pues deposita, son los ahorros, y por el otro lado, siempre dentro de los pasivos está la emisión monetaria que hacían. Y por el otro lado tenían los activos, que era el crédito, etcétera, y otro tipo de inversiones. ¿Qué sucedía? Cuando había un descalce entre los activos y pasivos, pues obviamente podía darse la situación que el banco no pudiera, cubrir las obligaciones de los billetes que emitía con su equivalente de oro, ¿verdad? Esto era muy típico y, no conozco en detalle la historia financiera antes de la fundación del Banco Central, pero era probable que se sucediera como en la época contemporánea, cuando un banco asume posiciones de elevado riesgo, pues puede llevar a una corrida bancaria y eso transformarse en un problema de solvencia. Es decir, también un banco podía correr el riesgo en aquel entonces, no sé qué tan rigurosas eran las regulaciones, pero que pudiese emitir más papel moneda que la cantidad de oro que tuviera respaldándolo. Exacto, eso era una de las razones por las que nace un banco central, porque cuando uno emite papel moneda sin un respaldo, pues entonces lo que se genera es inflación, se da un incremento generalizado de los precios. Y hemos visto países donde se echó a andar la maquinita de manera incontrolable, que la inflación se multiplica y lo que vale hoy 5 colones, ya en una semana valía 100, 200, 300, ¿verdad? Y hay anécdotas de que hay países donde cuando se dio la hiperinflación, como el caso de Nicaragua, que uno llegaba con la carretilla pues para poder comprar bienes necesarios para la familia. Ahora, doctor, entonces hablemos ahora ya de cuando se funda el Banco Central de Reserva. Económicamente eso trajo, digamos, algún boom en la época al haber, digamos, más certeza sobre cuánto dinero circulaba y la certeza de que ese dinero realmente estaba apoyado en oro. Sí, lo que facilita es que el Banco Central ordena el sistema monetario salvadoreño y tiene o garantiza a la población que la cantidad de colones en circulación era equivalente a las reservas de oro que se tenían, ¿verdad? Esto genera certidumbre, hace que la población tenga confianza pues en el colón, y obviamente gozamos de un periodo de una inflación muy baja. Desde 1934 hasta 1985, la inflación, que es el índice de precios al consumidor,
fue una inflación baja entre el 1 y el 2%. Significa que había certidumbre de precios, certidumbre para las decisiones de inversión, casi similar a la época actual, ¿verdad? ¿Y tiene usted una idea o tiene el dato a la mano de cuánto era la masa monetaria que circuló, el equivalente en dólares, cuando se creó el banco en el 34? Desconozco, honestamente, ya es muy especial. Ya muy perdido en el espacio ese dato. Okay, Solo listo. lo que conozco es que se necesitaron 3,5 millones de colones, el equivalente pues al oro, ¿verdad? Pero de ahí... Okay, no. listo. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más en detalle de este museo. Vamos a mostrarles un poco qué es lo que hay acá y luego vamos a ir a esas bóvedas que de repente solo hemos visto en películas. Eso se lo mostramos en solo minutos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República en esta emisión especial, en este 14 de septiembre, mes de la Independencia. Estamos en el Museo del Banco Central de Reserva, en el Centro Histórico, y nos acompaña el doctor Oscar Cabrera. Hemos estado hablando acerca del edificio, hemos hablado acerca de las funciones del Banco Central de Reserva y por qué es importante para ordenar la economía un Banco Central. Pero vamos a seguir avanzando en este recorrido y quiero, doctor, de repente que en la medida que vamos avanzando nos vaya contando no solo parte de las atribuciones del banco, pero también de las cosas que de repente vemos acá, porque esto es algo que es interesante y creo que los salvadoreños deben saber que está acá. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Este es el ascensor original donde se movilizaban los billetes y moneda, como también pues el oro. Este ascensor en este momento lo tenemos en restauración porque es, digamos, las piezas hay que reconstruirlas, el sistema de ascensor, ¿verdad? Pero para los empleados del Banco Central, pues es todo un honor haber guardado pues este edificio donde nace la institución y sobre todo el conocer o el dar a conocer a la población salvadoreña de la importancia que tiene un Banco Central, no solo desde la perspectiva que emitía el colón salvadoreño o manejaba la política monetaria, sino que el banco ha mantenido el resto de las funciones a lo largo de su historia, a lo largo de los 82 años de existencia. Y también el banco legalmente tiene una autonomía, porque la autonomía es importante que el Banco Central la tenga, dado que actualmente tenemos la función de regulación del sistema financiero y manejamos la reserva de liquidez de los bancos. Son alrededor de 2.860 millones de la reserva de liquidez de los bancos que tienen como objetivo que se deposite en el banco para prevenir una corrida bancaria o lo que nosotros denominamos riesgo de liquidez. Estos 2.860 millones dan certidumbre al conjunto de transacciones financieras. Por tanto, la ley orgánica y sobre todo los legisladores definen que el Banco Central tenga autonomía en sus funciones y también la misma ley orgánica establece una gobernanza, que es un consejo directivo con el que tiene la potestad, por ejemplo, de la aprobación del presupuesto del Banco Central. Esto creo que es muy importante porque le da esa independencia que es necesario, dado que a lo largo de la historia el Banco Central ha ido asumiendo nuevas funciones y otras funciones han sido pues eliminadas. Hay dos funciones muy importantes, una las conoce la población salvadoreña y era la función pues de la emisión monetaria. También el Banco Central
tenía la función de la supervisión del sistema financiero. De ahí nace la superintendencia del sistema financiero, nace del Banco Central de Reserva. Ahora, doctor, nosotros hemos visto, por ejemplo, que usted suele dar informes acerca de, digamos, el estado de la economía nacional. Mucha gente se preguntará qué tan confiables son estas cifras, porque algunos consideran que al ser usted un funcionario nombrado de repente por el ejecutivo de turno, puede responder o torcer las cifras de acuerdo a lo que el ejecutivo quiera conseguir para lucir bien en un momento dado de la política. Bueno, primero, el presidente de la República tiene la tradición de nombrar al presidente de la plana de funcionarios. O sea, usualmente el presidente del Banco Central es funcionario de carrera. ¿Eso qué significa? Que tiene una tradición, una independencia política. Si nosotros vemos la ley orgánica del Banco Central, define claramente que para ser presidente yo no puedo pertenecer a un partido político. Y esto lo que hace es blindar que el Banco Central, cuando defina sus análisis, sus estadísticas económicas, va a incorporar los mejores estándares internacionales. Casualmente estamos trabajando un nuevo sistema de cuentas nacionales, un nuevo sistema que estaremos listos para que en diciembre, para que el presidente de la República tome a bien si salimos en diciembre o no. Pero es el banco, desde la perspectiva técnica, que ha incorporado los mejores estándares internacionales. Es decir, los datos y las cifras que usted arroja cuando da sus informes son eminentemente técnicos y no pueden ser trastocados por ningún interés político ni de un lado ni del otro. No, por eso el Banco Central está sujeto a auditorías periódicas por parte del Fondo Monetario, con el objetivo de ir revisando la solidez primero de las estadísticas. Nosotros calculamos las estadísticas de cuentas nacionales, que es donde se calcula el PIB, el ingreso, el ahorro, pero también tenemos estadísticas del sector externo, exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa y lo que es la balanza de pagos, estadísticas monetarias y pues financieras. Y toda esta serie de información de todos los sectores, real, fiscal, sector externo, sector monetario, configuran que nuestros análisis sean lo más globales posibles. Independientes. Independientes. Y otro punto, antes de acabar, estamos suscritos a las normas especiales de divulgación electrónica de datos del fondo, lo que nos obliga a proveer a la población de un calendario de divulgación de datos. ¿Qué significa? Que si nosotros decimos que el 30 de septiembre vamos a publicar el Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del año actual, toda la población va a tener acceso al mismo tiempo a esa estadística. Ya no es posible que la información se calcule, pero no se divulgue porque el dato salió negativo o el dato no es a favor, ¿verdad? Eso ya el banco tiene una historia que publica cuando las cifras, cuando la economía crece por debajo de su crecimiento potencial, pues el banco lo ha dicho. Lo ha dicho. Ok, ahora yo sé que hay mucha gente que de repente se pregunta por qué estamos parados acá. Estamos a punto de entrar a la bóveda donde se guardaba el dinero y el oro. Llama poderosamente la atención el grosor de esto. ¿Qué material es esto, doctor? ¿Y está hecho para resistir qué? Porque cada tuerca... Pues esto es acero puro y esto... digamos, fue, operado por una empresa norteamericana. Aparece, creo que acá... Mosler Safe. Sí, de Mosler Safe, de Hamilton, Ohio, pues, de Estados Unidos, y tiene las características de seguridad, incluso de aguantar pues un terremoto de mediana
intensidad, ¿verdad? Y un ejemplo es que desde 1934 han habido numerosos fenómenos sismotectónicos. Y como ven, las bóvedas están íntegras, ¿verdad? Quiere decir que básicamente todo esto es de repente de este material, doctor. Sí, es acero. Y hay otro tipo, pues, de bóvedas, pues al interior podemos ver otra puerta, pues, de bóvedas a la derecha. Y acá tenemos la exhibición. Hablemos de esto, sí. Donde se pesaba, pues, el oro, ¿verdad? Acá tenemos el sistema. Fíjate, Carlos, aquí está otra entrada a otra bóveda que en este momento no está, pues, habilitada. Y ahí tenemos la balanza con los sucesivos pesos. Ahora, esto de pesar el oro se hacía porque, por ejemplo, si ese lingote de oro que está ahí simulado pesaba, digamos, no sé, 12 libras, esas 12 libras de oro equivalían ¿a qué? ¿A 100 pesos, por ejemplo, a 50 pesos, y así se emitía la moneda? ¿Es así como funcionaba? Es así, por ejemplo, se tenía el peso, pues, del lingote. Y obviamente lo interesante es que no todos los lingotes en esa época tenían la misma peso homogéneo. Era necesario pesarlo para determinar, y en función de eso se hacía, pues, el equivalente de colones que se iban a someter, pues, a circulación. Interesante. Ahora, vemos que tenemos aquí también una serie de billetes de colones. Yo creo que la mayoría de gente en este país recuerda muy poco. Digo la mayoría porque son muy jóvenes, ¿no? De 30 años o menos. Casi hay 1.500.000 entre 15 y 25 que seguramente no lo recuerdan, pero los miro bastante grandes. Yo estoy familiarizado con estos de acá, pero de repente podemos llamar a uno de nuestros fotógrafos para que enfoquen la primera línea de esto y usted nos explica, doctor. Sí. Es importante porque este billete de Colón fue la primera familia que emitió el Banco Central de Reserva en 1934. Es importante ver los detalles artísticos que tenía, pues, el billete. Podemos ver en la parte superior izquierda la figura de una mujer con un canasto que era representativo de la sociedad salvadoreña de esa época. También vemos cómo hay figuras como esculturas. Vemos una yunta de bueyes con un agricultor que está labrando la tierra. Son escenas que yo digo que todavía son comunes en El Salvador. Por ejemplo, el de la yunta de bueyes con el campesino detrás. Sí, que están labrando, ¿verdad? Ahora, doctor, veo que este tiene la serie 0000. ¿Quiere decir que este fue el primer billete de la República de un colón? Pues honestamente no lo sé. Yo sí puedo afirmar que es correcto, ¿verdad? Creo que fue el primer billete que se emitió por parte del Banco Central, y esto ha dado como consecuencia que nosotros lo resguardemos. Este billete tiene 82 años entonces. 82 años de existencia, y las familias se van moviendo hasta ver otros momentos de la época de la sociedad salvadoreña. Acá vemos edificaciones. Entiendo que este edificio, si no me equivoco, era uno de los edificios emblemáticos de la zona del centro histórico salvadoreño. Y después vemos las figuras de nuestros próceres: Manuel José Arce, José Simeón Cañas, y vemos entiendo que es la presa 15 de septiembre, la que aparece en este billete de Colón, que si mal no recuerdo es el último que pudimos utilizar allá por 2000 o 2001. Hasta el 31 de diciembre de 2000. Pero hay algo que es muy importante, Carlos. Para el Banco Central, los billetes Colón y las monedas son monedas de curso legal.
La ley de integración monetaria nos manda a que cuando los bancos comerciales nos envían remesas de colones, nosotros tenemos que resguardarlos en las bóvedas. ¿Verdad? Interesante. Bueno, con esa idea, doctor, nos vamos a tener que ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de las monedas, los colones, qué es lo que esto dice de nosotros, y por supuesto vamos a hacerle la pregunta que muchos hacen seguramente en casa: ¿dónde están los billetes de colones que dejaron de circular en 2000? Ya veremos. Gracias por continuar con esta República, edición especial en la Semana de Independencia en el mes de septiembre. Me encuentro con el doctor Óscar Cabrera en la primera bóveda del Banco Central de Reserva, que fue creado en 1934. Precisamente, doctor, estábamos viendo esto, que es una joya de copia que tienen de la edición de la prensa, hoy la prensa gráfica, intuyo. Así es. Y tenemos aquí el titular: $3,5 millones en oro acuñado. Sí. Esto es un buen punto porque al inicio de la entrevista yo sostenía que eran 3,5 millones de colones, ¿verdad? Entonces son $3 millones, el equivalente pues en oro acuñado, los que formaron parte inicial del patrimonio del Banco Central. Y en el siguiente periódico, La Prensa, podemos ver cómo el Banco Occidental, yo mencionaba que se trasladó una parte de los lingotes al Banco Central, y aquí vemos que es el equivalente a $1 millón en monedas de oro que vinieron en bolsas y paquetes al Banco Central para hacer lo que denominábamos las reservas. Las reservas. Sí, las reservas internacionales. Y la población debe de saber que hasta antes de la dolarización, el oro servía como un porcentaje de las reservas internacionales, mantenía el valor interno y externo de la moneda. Después que se promulga la ley de integración monetaria, ya el oro es un activo más dentro del balance del Banco Central. ¿Qué significa un activo más? Que las reservas internacionales sirven para respaldar las reservas de liquidez, es decir, lo que antes se llamaba el encaje legal, el porcentaje, el 20% de los depósitos que los bancos tienen por ley de depositar en el Banco Central. Entonces, el Banco Central en la actualidad, estas reservas internacionales que yo citaba, que son más de 2.600, el banco puede comprar o vender oro en el momento que lo considere conveniente. Es un activo más. Ok, y este oro lo tenemos, me decía usted antes, en Europa, ¿no? Sí, lo que tenemos es, tenemos un banco central de bancos centrales donde se deposita el oro. Tenemos el equivalente alrededor de $52 millones equivalentes en oro. Y obviamente los costos de transporte de los lingotes no es tan operativo que, digamos, de tenerlos acá, ¿verdad? Desconozco en qué época o bajo qué presidencia del Banco Central se tomó la decisión de trasladar el oro. Los lingotes de oro, sí, que los tenemos nosotros. Pero esto es muy común. Es muy común, muchos bancos centrales utilizan sus depósitos de oro, ¿verdad? Y se les da un rendimiento, aunque, como mencionábamos, una de las características que tiene el oro es su alta volatilidad. Los precios fluctúan pues demasiado, diríamos. Estamos en una fase alcista, pero creo que es muy importante que la gente conozca cuál es la historia del oro y el por qué desde la dolarización pues el oro ya no resguarda el valor interno y externo del colón. Ok, ahora doctor, con esos billetes que tenemos nosotros acá de Colón, los billetes de 10 que recuerdo haber utilizado en algún momento dado de mi vida, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y los billetes de Colón que circularon hasta el 31 de diciembre de 2000, dónde están?
Estos billetes están resguardados en la bóveda del Banco Central de Reserva. Nosotros, la Ley de Integración Monetaria nos mandata a cuidar, digamos, las existencias de billetes y monedas. O sea, los tenemos en las bóvedas porque la misma ley define que el colón y el dólar son monedas de curso legal. Es así como lo definió la Asamblea Legislativa, y hasta que no cambie la Asamblea Legislativa este mandato que tiene el Banco Central, vamos a continuar con el resguardo. Y bueno, y estos billetes están guardados en esas bodegas. Si alguien se quisiera imaginar, bueno, ¿cuánto abarca eso? ¿Es 1 kilómetro cuadrado de billetes sobre billetes? ¿Son 100 metros cuadrados? ¿Cuánto es esto? Sí, es una muy buena pregunta, pero por motivos de seguridad nosotros no podemos divulgar. Mire, una pregunta, ¿pero están en un cuarto con una atmósfera adecuada? Sí, eso es muy importante, es una atmósfera adecuada a que no se deteriore el papel moneda. También tiene un sistema de empaquetado especial. Y obviamente también, como una anécdota para la población salvadoreña, en estas bóvedas tenemos una cantidad de colones en billetes de 500. Estos billetes de 500 nunca salieron a circulación. Estos vienen empaquetados y en cajas de madera para resguardar. Desconozco el por qué no se emitió este billete de 500, pero lo que he podido investigar es que desde el año 97 podía haber salido y no salió. Ahora, quiero que le mostremos algo más a nuestros amigos en casa, y es este cuarto también que tienen simulado con los lingotes de oro. Y generalmente muchas personas lo pueden haber visto de repente en alguna película en la que se salta un banco y se roban los lingotes de oro. La pregunta es, ¿un lingote cuánto debe pesar y cómo se prepara? Sí, bueno, si vemos la descripción, nosotros decimos que las medidas de un lingote estándar, hoy son estándar, son de 6 pulgadas por 3 pulgadas por 2. Esto hacen alrededor de 36 pulgadas cúbicas. La barra de oro, creo que es muy importante que la población conozca, fue producida por la Mitsubishi Corporation, y ahí está toda la descripción, medía 18 pulgadas. Decirle a la población que actualmente un lingote en dólares vale alrededor de $42,000. $42,000. Sí. ¿Esto es tamaño real, doctor? No, el tamaño real lo tenemos allá en las bodas. Si gustan podemos pasar a ver. Pasemos. Ese es el tamaño real de un lingote de oro. Ahí lo podemos mostrar, ¿verdad? Y le decía, al precio actual del oro, de la onza Troy oro, está valiendo $42,000. $42,000. Ahora, una pregunta. Este patrón oro, tengo entendido yo que ya cayó en desuso, es decir, no necesariamente ninguna moneda del mundo, ni siquiera el dólar de los Estados Unidos está respaldado completamente por oro. Pero, ¿de dónde viene ese patrón oro y por qué dejó de utilizarse el patrón oro? El patrón oro tenía como objetivo darle certidumbre al comercio internacional. En un momento dado nace lo que es el papel moneda, y no había la confianza en el comercio que un dólar norteamericano cuánto equivalía con una libra esterlina. Y es ahí donde nace el equivalente de la onza Troy que vemos acá, por una unidad monetaria, ya sea dólar. Lo que significa es que en el siglo XIX el dinero se consideraba una criatura del mercado, y por eso tenía que tener los billetes y moneda un equivalente escaso, como era el oro. Entonces, dado que era escaso, tenía un amplio valor, ¿verdad? Y
y la tendencia era que no se depreciaba ese valor. Es hasta la recesión de la crisis de 1930 donde el patrón oro tambalea, ¿verdad? Tambalea el patrón oro y hay países, como el caso de Francia, que se sale del patrón oro, también Inglaterra se sale del patrón oro, y ya nace lo que se llama el dinero como criatura del Estado. Es el Estado que es el único que emite billetes y moneda, y los billetes, existe la obligación a la población y las empresas de utilizarlo para sus transacciones, y también esta unidad monetaria sirve para pagar sus impuestos. En el momento que el Banco Central emite, pongamos un ejemplo, $1 en los Estados Unidos, y en el momento que esa persona paga sus impuestos de $1, se destruye. Es lo que llamamos tablas, ¿verdad? O una cuenta T, y es así como han habido relativos intentos de vuelta al patrón oro. Siempre hay alguien que ha incumplido y que obviamente utiliza la depreciación o las devaluaciones de su moneda para generar competitividad. Actualmente no existe un sistema de patrón, sino que es un sistema libre, solo con el respaldo de las reservas internacionales que tiene cada país en el Banco Central. Y esto creo que es muy importante que la población lo conozca. Claro. Ahora, doctor, quiero que nos muestre algo por acá también, porque pasando a este otro lado de la bóveda, que dicho de paso, lo vamos a mencionar solo brevemente. El piso de esta bóveda también es el piso original del primer Banco Central de Reserva, y la Secretaría de la Cultura, por ser patrimonio, les dijo, déjenlo, ¿no? Así es. Nosotros hemos guardado y restaurado este edificio de acuerdo a los estándares de la Secretaría de la Cultura. Hemos tenido la asesoría también de la Secretaría de la Cultura y también de la Universidad Tecnológica de El Salvador. La universidad, cuando subamos, van a ver que tuvimos el apoyo incondicional de la Universidad Tecnológica, y desde ya pues agradecer a la universidad y al licenciado Mauricio Lousel, que por cierto fue nombrado hijo meritísimo, que apoyó al Banco Central para que cumpliéramos con los estándares de un museo, ¿verdad? Esto creo que es importante, y mostrarle a la población. Esto es importante porque en un momento dado la gente no sabía que cada banco, aunque lo mencionamos antes, pero aquí los tenemos, cada banco emitía su moneda, ¿no? Así es, vemos cómo el Banco Nacional El Salvador, vemos el Banco Industrial, también el Banco Agrícola, emitían su propio dinero, ¿verdad? Y fíjense ustedes qué difícil era para la población tener diferentes billetes. Por ejemplo, yo tener billetes de 5, pero de diferentes bancos. Exacto. Veo también que eran muchísimo más grandes. Ahora, doctor, quiero que nos muestre algo, porque aquí esto es algo importantísimo, que es parte de nuestra historia, pero también, y se prestaba muchísimos abusos. Lo que tenemos acá, tengo entendido que son las fichas o monedas que emitían ya no los bancos, sino las fincas de El Salvador, las principales. Así es, este es parte de la historia productiva de El Salvador, en la cual, digamos, las fincas, en la fase de recolección, le pagaban al trabajador con estas fichas. El problema era que solo podían circular en la finca donde yo llegaba a la tienda, a la abarrotería, y intercambiaba una cantidad de fichas que yo ganaba de la recolección por bienes, ¿verdad? Por libras de frijol, de arroz, etc. Y acá podemos ver las monedas de oro y plata
que el Banco Central a lo largo de su historia ha emitido como monedas conmemorativas. Cuando se firmó los acuerdos de paz en 1992, el banco pues emitió estas monedas conmemorativas. Ahora, esta moneda, doctor, en el caso de las conmemorativas, si por ejemplo alguien tiene una en la calle y dice, ¿cuál es el valor de esta? O sea, porque obviamente deben de tenerlo, si son de oro y plata, tienen que equivaler a una cantidad determinada de dinero, ya fuera de colones o de dólares. Sí, tienen el valor, digamos... Este parece de ser 150 colones. Son 150 colones, pero el valor numástico, es decir, el valor real, porque hoy es una moneda de colección, probablemente es mucho mayor. Esta otra moneda de oro que vemos por aquí, que parece una moneda de dólar de hoy día, pareciera que dice 2.500 colones. Así es, 2.500 colones en oro de ley, es decir, 92.5 de pureza. Lo más seguro que su valor se multiplica por 3 o 4 veces, ¿verdad? Incluso yo he visto monedas en eBay, monedas de El Salvador, billetes que se subastan y nunca es el valor facial, llamémosle así, el valor con que lo emitió el Banco Central, sino que es el valor para un coleccionista, ¿verdad? Doctor, se nos va acabando el tiempo, pero movámonos rápido por acá porque estas monedas que están acá traen muchos recuerdos de infancia, tal vez no a la gente que hoy día nos está viendo porque son muchísimo más jóvenes, pero tenemos monedas de 1 centavo de Colón, moneda de 5 centavos de Colón. Todavía recuerdo cuando uno podía comprar una bolsa de mangos con chile y alguaste por 5 centavos. Sí, en efecto. También es muy común en el caló salvadoreño la peseta. La peseta. Ahí está la moneda pues de 25 centavos y está la moneda, después emitimos otra moneda un poco más grande. Está la moneda de 50 centavos y las famosas suegras. Sí, recuerdo que le decían la suegra porque nadie la quería, dicen, nadie la quería cargar ni portar. Fue una gran diferencia pasar del billete de Colón a la moneda de Colón. Sí, a la moneda. Entiendo que esta decisión se relaciona a que el billete de Colón se deteriora más rápido. Y eso hizo que se tomara la decisión de utilizar monedas. Esto lo podemos comparar. Actualmente el Banco Central trajo a circulación monedas de dólar. Y quizá con eso quisiera cerrar, doctor, porque ya prácticamente se nos acaba el tiempo, pero hay una cosa que la gente de repente no sabe. Y es que esta moneda de dólar circula, no sé si circula en otros países, y yo la he visto circulando acá. Pero las veces que ha viajado a Estados Unidos, los propios estadounidenses se le quedan viendo como un poco raro cuando miran esta moneda. Incluso yo he tenido experiencia de querer pagar con esta moneda y en algunos lugares no me la aceptan. Me dice el Departamento del Tesoro que solo en El Salvador circula, ¿verdad? ¿Solo en El Salvador circula esta moneda? ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos no fue acogida por la población norteamericana. Y esto es algo muy importante respecto a la moneda. Recordemos que quien le define la credibilidad a una moneda es la población. Si una moneda, un billete o una moneda no es del agrado de la población, pues obviamente lo que hace es no utilizarla, ¿verdad? Por eso es muy importante la credibilidad de las unidades monetarias de un país. Diferente es, por ejemplo, cuando se dolarizó, que el colón era creíble en El Salvador. Apenas el 7% de los depósitos estaban denominados en dólares. Es decir, la población creía en el Banco Central, creía en la estabilidad del colón, ¿verdad? Pero fue una decisión fuera del Banco Central, más una decisión política, que se creyó que el principal problema de este país era el riesgo de devaluación. Entonces, para cerrar quizás esta parte, doctor, quiere decir que esta moneda es, digamos, de curso legal en Estados Unidos y si alguien te la acepta, y probablemente los bancos la acepten, entiendo yo, pero
no circula masivamente porque simplemente la gente no la acogió, pero no es porque no sea de curso legal tampoco allá. Es de curso legal, hay comercios que sí lo aceptan, pero la población, pues, por lo que me comentaban, prefieren andar con billetes de dólar que andar monedas. Bueno, solo cierro entonces con una anécdota, doctor, porque yo sé que hoy día ya el dólar es la moneda de circulación en nuestro país, pero recuerdo cuando recién nos pagaron la primera vez en este país en dólares y un fotógrafo de Teleprensa que se llama Ernesto Maravilla llegó y me dijo, ¿y qué voy a hacer con esto? Y me enseñó solo 2 billetitos. Sí, fue una situación muy difícil para la población salvadoreña después de celebrar el Año Nuevo. El primer día saber que su salario estaba pues denominado en colones, ¿verdad? Y empezaron los problemas porque se empezó a dar lo que es el redondeo. En el comercio informal, pues lo que era una libra de mangos, supongamos que valían 3 colones, pues terminaron valiendo $1. Y esto hizo que por el redondeo se reescalara pues el valor de estas unidades, pero el poder adquisitivo de la población se vio resentido. Hace unos años yo hice una investigación donde demostré que el tipo de cambio que se utilizó, 8.75 por dólar, no era el representativo de las familias salvadoreñas. ¿Cuál era el verdadero? Ese era el representativo para las operaciones de importación y exportación, pero el ICP, que es una división del Banco Mundial, calcula lo que es el tipo de cambio de la paridad de poder adquisitivo. Era 4.05. ¿Qué significa? Que si yo ganaba 875 colones, y el 1 de enero amanecí con $100. Pero si se hubiera utilizado el tipo de cambio de la paridad, mi poder adquisitivo eran $220. O sea, por el intercambio, en teoría, perdimos casi el 50% del poder adquisitivo. Bueno, eso va a ser objeto entonces de otra república para que lo analicemos, doctor, porque es la primera vez que escucho a alguien de peso como usted hablarme acerca de cómo precisamente perdimos capacidad adquisitiva cuando cambiamos de colones a dólares. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República, en esta emisión especial. Muchísimas gracias. Bueno, para mí pues un gusto, Carlos, y pues que celebremos la independencia patria, y espero que la población visite este museo que guarda la historia monetaria de El Salvador y la historia del Banco Central, que en estos 82 años hemos contribuido a la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.